Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Néctar de la Devoción, capítulo 4. El servicio devocional supera toda liberación. El grado de interés que un devoto está seriamente apegado al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios puede entenderse a partir de la declaración de Maharaj Prithu Adhiraya que se describe en el Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 20, verso 24. Él ora a la Suprema Personalidad de Dios de esta manera: mi querido Señor, si después de tomar la liberación no tengo ninguna oportunidad de escuchar las glorias de tu Señoría, glorias cantadas por devotos puros desde el centro de sus corazones en alabanza de tus pies de loto, y si no tengo ninguna oportunidad de esta miel de bienaventuranza trascendental, entonces nunca pediré liberación o esta llamada emancipación espiritual. Simplemente siempre oraré a tu Señoría para que me des millones de lenguas y millones de oídos, para que pueda cantar y escuchar constantemente tus glorias trascendentales. Los impersonalistas desean fundirse en la existencia del Supremo, pero sin mantener su individualidad no tienen ninguna posibilidad de oír y cantar las glorias del Señor Supremo. Debido a que no tienen idea de la forma trascendental del Señor Supremo, no hay posibilidad de que canten y escuchen sus actividades trascendentales. En otras palabras, a menos que uno ya esté más allá de la liberación, no puede saborear las glorias trascendentales del Señor, ni puede comprender la forma trascendental del Señor. Una declaración similar se encuentra en el Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 14, verso 44. Shukadeva Goswami se dirige allí a Parishit Maharaj y dice: el gran alma, el rey Bharata, estaba tan apegado al servicio de los pies del loto de Krishna que renunció muy fácilmente a su señorío sobre el planeta terrenal y a su afecto por sus hijos, su sociedad, sus amigos, su opulencia real y su hermosa esposa. Tuvo tanta suerte que la diosa de la fortuna se complació en ofrecerle todo tipo de concesiones materiales, pero nunca aceptó ninguna de estas opulencias materiales. Shukadeva Goswami elogia mucho este comportamiento del rey Bharata. Él dice: cualquier persona cuyo corazón se sienta atraído por las cualidades trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios, Madhusudana, no se preocupa ni siquiera por esa liberación a la que aspiran muchos grandes sabios, por no hablar de las opulencias materiales. En el Bhagavatam, sexto canto, capítulo 11, verso 25, hay una declaración similar de Vitrasura, quien se dirige al Señor de la siguiente manera: mi querido Señor, al dejar tu servicio trascendental puedo ser promovido al planeta llamado Dhruvaloka, la estrella polar, o puedo ganar el señorío sobre todos los sistemas planetarios del universo. Pero no aspiro a esto. Tampoco deseo las perfecciones místicas de la práctica del yoga, ni aspiro a la emancipación espiritual. Todo lo que deseo, mi Señor, es tu compañía y el servicio trascendental eternamente. Esta declaración es confirmada por el Señor Shiva en el Srimad Bhagavatam, canto sexto, capítulo 17, verso 28, en el que el Señor Shiva se dirige a Sati de esta manera: mi querida Sati, las personas que son devotas de Narayana Krishna no le temen a nada. Si son elevados a los sistemas planetarios superiores, o se liberan de la contaminación material, o si son empujados a la condición infernal de la vida, o de hecho en cualquier situación no tienen miedo de nada. Simplemente porque se han refugiado en los pies del loto de Narayana, para ellos cualquier posición en el mundo material es tan buena como otra. Hay una declaración similar de Indra, el rey del cielo, en el Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 18, verso 74. Allí Indra se dirige a la madre Diti de esta manera: mi querida madre, las personas que han renunciado a todo tipo de deseo y simplemente están dedicadas al servicio devocional del Señor, saben cuál es realmente su propio interés. Tales personas en realidad están sirviendo sus propios intereses y son consideradas expertas de primera clase en el asunto de avanzar a la etapa perfecta de la vida. En el séptimo canto del Bhagavatam, capítulo sexto, verso 25, Maharaj Prahlad dice: mis queridos amigos nacidos en familias ateas, si pueden complacer a la Suprema Personalidad de Dios Krishna, entonces no hay nada más raro en este mundo. En otras palabras, si el Señor Supremo Krishna está complacido contigo, entonces cualquier deseo que puedas tener en el centro de tu corazón puede cumplirse sin ninguna duda.
Como tal, ¿de qué sirve elevarse a sí mismo por los resultados de las actividades fructivas que se logran automáticamente en todos los eventos o las modalidades de la naturaleza material? ¿Y de qué sirve para ti la emancipación espiritual o la liberación de la esclavitud material? Si siempre estás ocupado en cantar las glorias del Señor Supremo y siempre saboreando el néctar de los pies del loto del Señor, entonces no hay necesidad de nada de esto. Por esta declaración de Prahlad Maharaj entiende claramente que aquel que se complace en cantar y escuchar las glorias trascendentales del Señor ya ha superado toda clase de bendiciones materiales, incluso los resultados de actividades fructivas piadosas, sacrificios e incluso la liberación de la esclavitud material. De forma similar, en el mismo canto séptimo, capítulo octavo, verso 42, cuando los semidioses están ofreciendo oraciones al Señor Nishinja, Indra, el Rey del Cielo, dice: «Oh Supremo, estos demonios hablan de nuestra participación en la ejecución de los sacrificios rituales, pero simplemente por tu aparición como Señor Nishinjadeva nos has salvado de terribles temores. En realidad, nuestra participación en las actuaciones sacrificiales se debe solo a ti, porque tú eres el disfrutador supremo de todos los sacrificios. Tú eres la superalma de cada entidad viviente y por lo tanto eres el verdadero dueño de todo. Durante mucho tiempo nuestros corazones estuvieron siempre llenos de temor a este demonio Hiranyakashipu, pero eres tan amable con nosotros que al matarlo has eliminado ese miedo de dentro de nuestros corazones y nos has dado la oportunidad de volver a colocar a tu señoría dentro de nuestros corazones. Para las personas que se dedican al servicio amoroso trascendental de su señoría, todas las opulencias que nos fueron arrebatadas por los demonios no se cuentan como nada. A los devotos no les importa ni siquiera la liberación que decir de estas opulencias materiales. En realidad no disfrutamos de los frutos de los sacrificios. Nuestro único deber es estar siempre comprometidos en tu servicio porque tú eres el que disfruta de todo. El significado de esta declaración de Indra es que desde Brahma hasta la insignificante hormiga, ninguna entidad viviente está destinada a disfrutar de las opulencias materiales. Simplemente están destinados a ofrecer todo al propietario supremo, la personalidad de Dios. Al hacerlo, automáticamente disfrutan del beneficio. Se puede citar nuevamente el ejemplo de las diferentes partes del cuerpo que recolectan alimentos y los cocinan para que finalmente se pueda ofrecer una comida al estómago. Después de que ha ido al estómago, todas las partes del cuerpo disfrutan por igual del beneficio de la comida. Entonces, de manera similar, el deber de todos es satisfacer al Señor Supremo y luego automáticamente todos estarán satisfechos. Un verso similar se encuentra en el octavo canto, tercer capítulo del Srimad Bhagavatam, verso 20. Gajendra dice allí: mi querido Señor, no tengo experiencia de la bienaventuranza trascendental derivada de tu servicio devocional, por lo tanto te he pedido algún favor. Pero sé que las personas que son devotos puros y al servir a los pies del loto de las grandes almas, se han liberado de todos los deseos materiales, siempre se fusionan en el océano de la bienaventuranza trascendental, y como tales siempre se satisfacen simplemente glorificando tus características auspiciosas. Para ellos no hay nada más a lo que aspirar o rezar. En el noveno canto del Bhagavatam, capítulo cuarto, verso 67, el Señor de Vaikunta responde a Durvasa Muni así: mis devotos puros siempre están satisfechos estando ocupados en el servicio devocional y por lo tanto no aspiran ni siquiera después de las 5 etapas liberadas, que son 1. Ser uno conmigo, 2. Lograr la residencia en mi planeta, 3. Tener mis opulencias, 4. Poseer rasgos corporales similares a los míos y 5. Obtener una asociación personal conmigo. Entonces, cuando no están interesados ni siquiera en estas posiciones liberadas, puedes saber lo poco que les importan las opulencias materiales o la liberación material. Hay una oración similar de las Nagapatnis, las esposas de la serpiente Kaliya, en el canto 10 del Srimad Bhagavatam, capítulo 16, verso 37. Los Nagapatnis dicen allí: mi querido Señor, el polvo de tus pies de loto es muy maravilloso. Cualquier persona que tenga la suerte de lograr este polvo no se preocupa por los planetas celestiales, el señorío sobre todos los sistemas planetarios, las perfecciones místicas del yoga o incluso la liberación de la existencia material. En otras palabras, a cualquiera que adore el polvo de tus pies de loto no le importan un comino todas las demás etapas de perfección. Hay una declaración similar en el canto 10, capítulo 87, versículo 21, en el que los Shrutis
Los Vedas personificados oran al Señor de la siguiente manera: mi querido Señor, es muy difícil entender el conocimiento espiritual. Tu aparición aquí, tal como eres, es para explicarnos este tema tan difícil del conocimiento del espíritu. Como tal, tus devotos que han dejado sus comodidades domésticas para asociarse con los acharyas, los maestros liberados, ahora están completamente fusionados en el servicio devocional de tu señoría y por lo tanto no se preocupan por ninguna de las llamadas liberaciones. Al explicar este verso debe notarse que el conocimiento espiritual significa comprender el yo y la superalma o superyo. El alma individual y la superalma son cualitativamente una y por lo tanto ambas son conocidas como Brahman o espíritu. Pero el conocimiento de Brahman es muy difícil de entender. Hay tantos filósofos ocupados en el asunto de la comprensión del alma, pero son incapaces de hacer ningún avance tangible. En el Bhagavad Gita se confirma que de muchos millones de personas, solo una puede tratar de entender lo que es el conocimiento espiritual, y de muchas de esas personas que están tratando de entender, solo una o unas pocas pueden saber qué es la suprema personalidad de Dios. Así que este verso dice que el conocimiento espiritual es muy difícil de avanzar y por eso, a fin de hacerlo más fácilmente alcanzable, el Señor Supremo mismo viene en su forma original como Shri Krishna y da su instrucción directamente a un asociado como Arjuna, solo para que la gente en general pueda aprovechar este conocimiento espiritual. Este versículo también explica que la liberación significa haber renunciado por completo a todas las comodidades materiales de la vida. Aquellos que son impersonalistas están satisfechos simplemente con liberarse de las circunstancias materiales, pero aquellos que son devotos pueden abandonar automáticamente la vida material y también disfrutar de la bienaventuranza trascendental de escuchar y cantar las maravillosas actividades del Señor Krishna. En el 11º canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 20, verso 34, el Señor Krishna le dice a Uddhava: mi querido Uddhava, los devotos que se han refugiado por completo en mi servicio son tan firmes en el servicio devocional que no tienen ningún otro deseo. Incluso si se les ofrecen los 4 tipos de opulencias materiales, se negarán a aceptarlas. Entonces, ¿qué decir de que desean algo dentro del mundo material? De manera similar, el Señor Krishna dice en otro pasaje del Bhagavatam, canto 11, capítulo 14, verso 14. Mi querido Uddhava, una persona cuya conciencia está completamente absorta en mis pensamientos y actividades no aspira ni siquiera a ocupar el puesto de Brahma, ni el puesto de Indra, ni el puesto de señorío sobre los planetas, ni las 8 clases de perfecciones místicas o incluso la liberación misma. En el 12º canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 10, verso 6, el Señor Shiva le dice a Devi: mi querida Devi, este gran sabio Brahmana Markandeya ha alcanzado una fe y una devoción inquebrantables a la suprema personalidad de Dios, y como tal no aspira a ninguna bendición, ni siquiera a la liberación del mundo material. De manera similar, hay una declaración en el Padma Purana que describe la función ritual durante el mes de Kartika, octubre-noviembre. Durante este mes en Vrindavana es el principio regulativo orar diariamente al Señor Krishna en su forma de Damodara. La forma Damodara se refiere a Krishna en su infancia cuando su madre Yashoda lo ató con una cuerda. Dama significa cuerdas y Uddara significa el abdomen. De modo que la madre Yashoda, perturbada por el travieso Krishna, lo ató alrededor del abdomen con una cuerda. Así Krishna es llamado Damodara. Durante Kartika se le reza a Damodara de la siguiente manera: mi querido Señor, tú eres el Señor de todo, el dador de todas las bendiciones. Hay muchos semidioses como el Señor Brahma y el Señor Shiva que a veces ofrecen bendiciones a sus respectivos devotos. Por ejemplo, Ravana fue bendecido con muchas bendiciones por el Señor Shiva y Hiranyakashipu fue bendecido por el Señor Brahma. Pero incluso el Señor Shiva y el Señor Brahma dependen de las bendiciones del Señor Krishna y por lo tanto se dirige a Krishna como el Señor de todos los benefactores. Como tal, el Señor Krishna puede ofrecer a sus devotos todo lo que quieran, pero aún así la oración del devoto continúa. No te pido liberación ni ninguna facilidad material hasta el punto de la liberación. Lo que quiero como tu favor es que siempre pueda pensar en tu forma en la que te veo ahora como Damodara. Eres tan hermoso y atractivo que mi mente no quiere nada más que esta maravillosa forma. En esta oración hay otro pasaje en el que se dice: mi querido Damodara, una vez cuando estaba jugando como un niño travieso en la casa de Nanda Maharaj, rompiste la caja que contenía yogur y debido a eso la madre Yasoda te consideró un ofensor y te ató con una cuerda al mortero de molienda de la casa. En ese momento liberaste a los 2 hijos de Kubera, Nalakubar y Manigriva, que se quedaban allí como 2 árboles Arjuna en el patio de Nanda Maharaj.
Mi única petición es que por medio de tus pasatiempos misericordiosos me liberes de manera similar. La historia detrás de este versículo es que los dos hijos de Kubera, el tesorero de los semidioses, se envanecieron a causa de la opulencia de su padre, y así una vez en el planeta celestial se divirtieron en un lago con algunas doncellas desnudas del cielo. En ese momento el gran sabio Narada Muni pasaba por el camino y lamentó ver el comportamiento de los hijos de Kubera. Al ver pasar a Narada, las doncellas del cielo cubrieron sus cuerpos con telas, pero los dos hijos, siendo borrachos, no tenían esta decencia. Narada se enojó con su comportamiento y los maldijo así: no tienen sentido, así que es mejor que se conviertan en árboles en lugar de en los hijos de Kubera. Al escuchar esto, los muchachos recobraron el sentido y le rogaron a Narada que los perdonara por sus ofensas. Narada dijo entonces: sí, los convertiré en árboles Arjuna y estarán parados en el patio de Nanda Maharaj. Pero Krishna mismo aparecerá con el tiempo como el hijo adoptivo de Nanda y él los librará. En otras palabras, la maldición de Narada fue una bendición para los hijos de Kubera porque indirectamente se predijo que podrían recibir el favor del Señor Krishna. Después de eso, los dos hijos de Kubera permanecieron como dos grandes árboles Arjuna en el patio de Nanda Maharaj, hasta que el señor Damodara, con el fin de cumplir el deseo de Narada, arrastró el mortero molido al que estaba atado y golpeó los dos árboles haciéndolos caer violentamente. Estos árboles caídos salieron a la Kubar y Manigriva, quienes para entonces se habían convertido en grandes devotos del Señor. Hay un pasaje en el Hayashirsha Pancharatra que dice: mi querido Señor, oh Suprema Personalidad de Dios, no quiero ninguna bendición resultante de mi vida religiosa. No quiero ningún desarrollo económico, ni quiero disfrutar de la complacencia de los sentidos, ni de la liberación. Simplemente oro para ser un siervo eterno a tus pies de loto. Por favor, hágame el favor y deme esta bendición. En el mismo Hayashirsha Pancharatra, después de que Nrsimhadeva hizo dar bendiciones a Prahlad Maharaj, Prahlad no aceptó ninguna bendición material y simplemente pidió el favor del Señor para seguir siendo su devoto eterno. A este respecto, Prahlad Maharaj citó el ejemplo de Hanuman, el eterno servidor del Señor Ramachandra, quien también dio el ejemplo al no pedir ningún favor material al Señor. Siempre permaneció comprometido en el servicio del Señor. Ese es el carácter ideal de Hanuman, por el cual todavía es adorado por todos los devotos. Prahlad Maharaj también ofreció sus respetuosas reverencias a Hanuman. Hay un verso bien conocido pronunciado por Hanuman en el que dice: mi querido Señor, si quieres puedes darme la salvación de esta existencia material o el privilegio de fundirme en tu existencia, pero no deseo ninguna de estas cosas. No quiero nada que disminuya mi relación contigo como siervo a amo incluso después de la liberación. En un pasaje similar del Narada Pancharatra se afirma: mi querido Señor, no deseo ninguna etapa perfecta mediante la realización de las ceremonias religiosas rituales o mediante el desarrollo económico o la complacencia o liberación de los sentidos. Simplemente oro para que me concedas el favor de mantenerme bajo tus pies de loto. No deseo ningún tipo de liberación como Salokya, residir en tu planeta, o Sarupya, tener las mismas características corporales que tú. Simplemente oro por tu favor para que siempre esté comprometido en tu amoroso servicio. De manera similar, en el capítulo 14 del sexto canto, verso 5 del Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit pregunta a Shukadeva Goswami: mi querido Brahmana, entiendo que el demonio Vitrasura era una persona muy pecadora y que su mentalidad estaba completamente absorta en las modalidades de la pasión y la ignorancia. ¿Cómo se desarrolló hasta una etapa tan perfecta de servicio devocional a Narayana? He oído que incluso las grandes personas que han sufrido severas austeridades y que se liberan con pleno conocimiento deben esforzarse por convertirse en devotos del Señor. Se entiende que tales personas son muy raras y casi nunca se las ve, así que estoy asombrado de que Vitrasura se convirtiera en un devoto así. En el verso anterior, lo más importante que debe notarse es que puede haber muchas personas liberadas que se hayan fusionado con la existencia del Brahman impersonal, pero un devoto de la Suprema Personalidad de Dios Narayana es muy raro. Incluso de millones de personas liberadas, solo una tiene la suerte de convertirse en devota. En el Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 8, verso 20, la reina Kunti está orando al Señor Krishna en el momento de su partida. Mi querido Krishna, tú eres tan grande que eres inconcebible incluso para los grandes eruditos incondicionales y para Mahamsas.
las almas plenamente liberadas. Entonces, si tan grandes sabios, que son trascendentales a todas las reacciones de la existencia material, son incapaces de conocerte, entonces, a lo que a nosotros respecta, perteneciente a la clase de mujeres menos inteligentes, ¿cómo es posible que conozcamos tus glorias? ¿Cómo podemos entenderte? En este verso lo particular que debe notarse es que la personalidad de Dios no es entendida por grandes personas liberadas, sino solo por devotos como la reina Kunti en su humildad. Aunque era una mujer y se la consideraba menos inteligente que un hombre, aún así se dio cuenta de las glorias de Krishna. Ese es el significado de este versículo. Otro pasaje que es muy importante está en el Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 7, verso 10, y se llama el verso Atmarama. En este verso de Atmarama se afirma que incluso aquellos que están completamente liberados de la contaminación material se sienten atraídos por las cualidades trascendentales del Señor Krishna. El significado de este verso es que un alma liberada no tiene absolutamente ningún deseo de disfrute material. Está totalmente libre de toda clase de deseos materiales, pero aún así se siente irresistiblemente atraída por el deseo de oír y comprender los pasatiempos del Señor. Por lo tanto, podemos concluir que las glorias y los pasatiempos del Señor no son materiales. De lo contrario, ¿cómo podrían las personas liberadas, conocidas como Atmarama, sentirse atraídas por tales pasatiempos? Este es el punto importante de este versículo. De la declaración anterior se desprende que un devoto no está después de ninguna de las etapas de la liberación. Hay 5 etapas de liberación ya explicadas como 1. Llegar a ser uno con el Señor. 2. Vivir en el mismo planeta que el Señor. 3. Obtener las mismas características corporales que el Señor. 4. Tener las mismas opulencias que el Señor. Y 5. Tener una asociación constante con el Señor. De estas 5 etapas liberadas, la que se conoce como Sayuja, o fundirse en la existencia del Señor, es la última en ser aceptada por un devoto. Las otras 4 liberaciones, aunque no son deseadas por los devotos, todavía no están en contra de los ideales devocionales. Algunas de las personas liberadas que han alcanzado estas 4 etapas de liberación también pueden desarrollar afecto por Krishna y ser promovidas al planeta Goloka Vrindavana en el cielo espiritual. En otras palabras, aquellos que ya han sido promovidos a los planetas Vaikuntha y que poseen los 4 tipos de liberación, también pueden a veces desarrollar afecto por Krishna y ser promovidos a Krishna Loka. Así que aquellos que están en las 4 etapas liberadas pueden estar pasando por diferentes etapas de existencia. Al principio pueden desear las opulencias de Krishna, pero en la etapa madura, el amor latente por Krishna exhibido en Vrindavana se vuelve prominente en sus corazones. Como tales, los devotos nunca pueden aceptar la liberación de Sayuja para volverse uno con el Supremo, aunque a veces pueden aceptar como favorable los otros 4 estados liberados. De entre muchos tipos de devotos de la Suprema Personalidad de Dios que se siente atraído por la forma original del Señor Krishna en Vrindavana, es considerado el devoto más destacado y de primera clase. Un devoto así nunca se siente atraído por las opulencias de Vaikuntha, ni siquiera de Dwaraka, la ciudad real donde gobernaba Krishna. La conclusión de Sri Rupa Goswami es que los devotos que se sienten atraídos por los pasatiempos del Señor en Goluka o Vrindavana son los devotos más elevados. Un devoto que está pegado a una forma particular del Señor no desea redirigir su devoción a otras formas. Por ejemplo, Hanuman, el devoto del Señor Ramachandra, sabía que no había diferencia entre el Señor Ramachandra y el Señor Narayana, y sin embargo seguía deseando al Señor Ramachandra. Eso se debe a la atracción específica de un devoto en particular. Hay muchas formas del Señor, pero Krishna sigue siendo la forma original. Aunque todos los devotos de las diferentes formas del Señor están en la misma categoría, no obstante se dice que aquellos que son devotos del Señor Krishna son los primeros en la lista de todos los devotos. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari